Esta noche saludamos con gusto, aunque en medio de esta dolorosa circunstancia para ella y su familia, a la actriz, cineasta Ángeles Cruz, a quien le agradecemos la confianza y la generosidad de su tiempo en un momento tan difícil para ella y su familia. Ángeles, gracias, de verdad, muchas gracias esta noche por platicar con nosotros. Hola, buenas noches. Agradezco que nos den espacio para poder compartir nuestra voz. Un abrazo solidario, Ángeles, antes que nada. Y Ángeles, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esta comunidad que tiene un conflicto territorial? Cuéntanos desde cuándo y un poco el contexto para entender qué es lo que ha pasado ahí. Mira, desde hace muchísimos años, más de 50 años, hay conflictos territoriales en un polígono de terreno entre Llano de Guadalupe, que pertenece a Tlaxiaco, y San Miguel el Grande, al cual pertenece la colonia Lázaro Cárdenas, Villa Guadalupe Victoria y varias comunidades más. Esto se está dirimiendo pues en las instancias correspondientes y han ganado en ocasiones, hemos ganado en otras ocasiones y así ha sido, digamos, a través de los años. El problema empezó a escalar este año porque empezaron a haber actos de violencia. Ante eso, nosotros buscamos al gobierno estatal y le planteamos nuestras preocupaciones al respecto. El gobierno estatal propuso una mesa de diálogo para sentarnos con Tlaxiaco, con Llano de Guadalupe y el municipio de San Miguel el Grande. En estas reuniones se llegaron a un acuerdo el 2 de mayo y estos acuerdos se iban a reafirmar el 12 de mayo. Antes de que esto sucediera, el 5 de mayo, la comunidad de Lázaro Cárdenas fue atacada arteramente por 30 personas armadas hasta los dientes y en el cual resultaron dañadas más de 10 casas quemadas, la escuela quemada, 3 personas muertas, entre ellos el agente Juan de Villa Guadalupe Victoria. Ante la preocupación, pues evidentemente nos retiramos de la mesa porque no habían respetado los acuerdos, pero seguimos en contacto con el gobierno porque nuestra comunidad no es una comunidad belicista, ¿no? Confiamos en la ley, confiamos en las instituciones y nos seguimos reuniendo con el gobierno estatal, les planteamos nuestras preocupaciones, el gobernador nos recibió 3 meses después, y en esa mesa de diálogo me tocó estar como parte de la representación de mi comunidad, de Villa Guadalupe Victoria, y ahí la representación era José Pérez, Román Cruz Murillo y también estaba el ciudadano agente de Lázaro Cárdenas, Gabriel Cruz Ortiz. Ahí yo le planteé mi miedo del peligro que corría en nuestras vidas. Le dije que estaba muy temerosa, que sentía que no estábamos llegando a nada, y él me dijo, no se preocupe, estamos trabajando en ello, la Guardia Nacional está en la comunidad de Lázaro Cárdenas y también tenemos a la Policía Estatal, eso va a garantizar de alguna u otra manera la seguridad de ustedes y siguieron pasando cosas. En el momento en que ellos detienen a una persona involucrada en este ataque del 5 de mayo, la comunidad de Llano de Guadalupe responde secuestrando a 5 compañeros en un taxi. El gobierno, en lugar de aplicar la ley, negoció y no hay nadie en la cárcel por ese hecho. El día de ayer, compañeros, nuestro agente, Román Cruz Murillo, que es mi hermano, y Gabriel Cruz Ortiz, que es el agente de Lázaro Cárdenas, fueron a hacer diligencias para un acomodo de la cocina comunitaria, porque en las guardias que se hacen nocturnas hace mucho frío y fueron a arreglar eso. De regreso de esa diligencia, el cual venían escoltados y acompañados por gente de la fiscalía, fueron emboscados y atacados brutalmente, quedando muertas 5 personas. 3 personas de nuestra comunidad, José Pérez, Román Cruz Murillo y Gabriel Cruz Ortiz.
y 2 personas de la Fiscalía. Eran 5 muertos todos quienes y el viajaban gobierno no ha dado la cara. Eran todos quienes viajaban en este convoy, ¿no? En la comitiva, nadie Eran sobrevivió. todos los que viajaban en ese convoy. Así es. Y se sabe, sucedió, perdóname Ángeles, quiénes pudieran estar detrás de esto, y son personas violentas, delincuentes nada más, pues que se valen de la arbitrariedad y de la criminalidad para buscar sus fines, o hay detrás de estos otros grupos el crimen organizado, Ángeles. ¿Qué se sabe al respecto? Mira, la verdad es que nosotros no tenemos noción. O sea, nosotros, la mayoría aquí en las comunidades se dedican al campo, nos dedicamos a otras actividades y realmente el pretexto del polígono en disputa es superado por este grado de violencia. Claro. No sé si tenga que ver con el crimen organizado, no sé a qué le tiene miedo el gobernador que no se atreve a aplicar la ley, no sé por qué no hay gente detenida por los 3 muertos que tuvimos en mayo y por estos 3 muertos que tenemos ahora aquí tendidos mientras estoy hablando con ustedes. Estas personas son de Llano de Guadalupe, según el gobierno saben perfectamente quiénes son, pero no se aplica la ley, entonces no sabemos qué es lo que resulta de ello, no sabemos por qué en este México donde está prohibido asesinar a las personas, siguen asesinando sin tener ninguna consecuencia. Y eso alimenta más casos, la impunidad alimenta más, la impunidad alimenta aún más casos. O sea, si nada pasó en mayo, pues evidentemente ayer fue más fácil hacer esta atrocidad, y si no se castigan las muertes de ayer, vendrán más. ¿Por qué? Porque es una pésima lección. Por supuesto, la omisión tiene gran parte de culpabilidad. Yo por eso exijo la renuncia del gobernador, porque nos mintió en nuestra cara, nos mintió en una mesa y nos dijo que se estaban arreglando las cosas y no es cierto. Empezaron a darnos apoyos para hacer las casas, pero no podemos hacerlas. ¿Por qué? Porque es peligroso. Y todavía hoy salen a dar una conferencia sobre seguridad. Y el secretario de gobierno dice que ya se nos había advertido de la peligrosidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nos está ridiculizando. O sea, nos está echando la culpa a nosotros por caminar en el bosque. Pero además de ocupar su propia comunidad, de vivir su vida en su propio entorno. Es verdaderamente esquizoide, es inexplicable que se dé esto. O sea, es peligroso, y ¿de quién es responsabilidad quitarle lo peligroso a la calle, al espacio público, a las comunidades de ustedes, los oaxaqueños? Efectivamente, esto sucedió a 300 metros de donde está ubicada la Guardia Nacional. Imagínese. En la comunidad de Lázaro Cárdenas. Mis autoridades venían saliendo de Lázaro Cárdenas hacia Villa Guadalupe Victoria. En ese transcurso, muy cerca de donde está la Guardia Nacional, ocurrieron los hechos. Nosotros vemos drones cercando nuestra comunidad todo el tiempo y preguntamos qué eran y nos dijeron que eran drones de inteligencia militar. ¿Por qué esos drones de inteligencia militar jamás han trabajado en bien de la vida humana? Pues de inteligentes no tiene nada. Imagínense, si esa es la inteligencia que no es capaz de detener la violencia, es verdaderamente absurda, es ineficaz, es inútil y no tiene nada que ver o nada que hacer ahí. No entiendo cómo pasaron esos asesinos frente a la Guardia Nacional sin que nadie se diera cuenta, cómo se parapetaron en ese lugar. Se encontraron radios que vienen marcados Llano de Guadalupe, claramente, y yo acuso principalmente al gobernador por omiso, por mentirnos en nuestra cara y por no llevar a nadie a la justicia. ¿De ayer al día de hoy de algún tipo de autoridad? Sí, nos dicen que qué se nos ofrece, qué se nos va a ofrecer, de qué. Se nos ofrece justicia, evidentemente, ¿no? Yo es lo que les respondí, se nos ofrece justicia. Se me ofrece que los asesinos de mi hermano estén en la cárcel. Claro. Se me ofrece que Román Cruz Murillo, José Pérez y Gabriel Cruz Ortiz tengan un poco de justicia. ¿Por qué? Porque en este país no está permitido matar. En este país no está permitido dirimir nuestras diferencias a partir de balazos, a partir de parapetarse escondidos y de atacar a mansalva
con armas de grueso calibre. No había manera de salir de esa emboscada. Yo tuve que ir a reconocer a mi hermano al lugar de los hechos y dices, no podían salir de aquí. Evidentemente estaban, todo estaba planificado, fueron atacados por 3 frentes con armas largas, o sea, los carros estaban destrozados de los impactos de bala. Nuestros compañeros estaban masacrados. Y también tengo que decir algo, las fotos que se filtraron a las redes sociales de los hechos fueron realizadas o por la Guardia Nacional o por la Policía Estatal, que fueron los que llegaron al lugar de los hechos. Algo criminal. ¿Por qué? ¿Por qué mandaron esas fotos? Nosotros estamos muy indignados, muy enojados. El gobierno aquí en este momento, mientras estamos velando a nuestros muertos, no ha dado la cara, no está aquí. Vino la Fiscalía porque teníamos que recoger los cuerpos, porque teníamos que rescatar a nuestra gente. Pero de ahí, o sea, yo le pedí al secretario de gobierno que viniera a la comunidad a dar al pésame, que nos viniera a decir qué se estaba trabajando, que nos viniera a decir qué estaban haciendo. Y me dijo que no podía porque estaba muy ocupado ¿qué tal? Elaborando su conferencia de hoy sobre seguridad. Pero no puede venir al lugar de los hechos a darnos la cara, a decirnos, sí, por mi culpa están muertos sus personas, ¿no? Por mi omisión, porque no supieron hacer su trabajo. Pues nosotros Ángeles, o sea, estoy muy enojada, estoy muy molesta. No, totalmente comprensible, entendible. Y muy indignada en este país donde no pasa nada, donde la gente mata y no hay consecuencia. Entonces, eso me tiene realmente rebasado. Pues esperamos que la voz que usted ha compartido aquí, que ha expresado en esta pantalla, en esta señal, sirva para enardecer a otros y a otras que igualmente se sumen a este llamado, a esta exigencia de justicia, porque es la que merece su hermano, así como las otras víctimas. Nadie tiene por qué, insisto, morir simplemente por habitar, por estar en su espacio, en su comunidad, y menos por defender los derechos propios, los derechos que cree justos. Esto pues tendría que ser una garantía en un país libre, en un país aparentemente justo, pero vemos que eso es letra muerta. Estaremos al pendiente, así que le agradecemos y le pedimos estar cercanos a nosotros para darle seguimiento al caso.